Hola, profesor, ¿qué tal? Un cordialísimo saludo. Aquí estamos presentándole este video que va a hacer referencia a la posición que ha tenido la Corte Constitucional con respecto a las parejas del mismo sexo. Me acompaña mi compañera María Lucy Agudelo y Sandra Puerta. María Lucy, muy buenos días. Y pues, ¿qué podemos decir al respecto de las posiciones que ha tenido la Corte Constitucional con las parejas del mismo sexo? Muy buenos días, Rafa, muy buenos días, profe. La homosexualidad en Colombia es legal desde 1981. La edad de consentimiento es desde los 14 años, lo mismo que para las parejas heterosexuales. Tienen la edad de la protección que gozan, son la protección laboral, bienestar y servicio y en todos los aspectos. La protección legal de las parejas, ¿qué es? Acceso igualitario a la unión civil, matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque esto queda bajo la reserva del juez o del notario al usar el término matrimonio. Derechos reproductivos y de adopción, como vimos hace muy poco, se falló a favor de una pareja que quiso adoptar a un bebé. Bueno, de eso ya hablaremos más extensamente hacia adelante. Y derecho de adopción conjunta, que es lo mismo que estamos hablando, cambio de sexo, que es legal. Ese cambio de sexo en Colombia conlleva al cambio de documentación. Otros derechos, se puede prestar servicio militar, se puede donar sangre, no hay problemas en cuanto a eso. Sí, también sería importante hablar ahora que mi compañera María Lucia Agudelo está hablando pues sobre toda esta normatividad. En cuanto en materia de leyes, así como existen de pronto algunas excepciones para las personas que no pertenecen a la comunidad LGTBI, también hay que decir que ellas también tienen sus excepciones, como es el caso que los homosexuales tendrán derecho a no incriminar a un compañero permanente ni a declarar en su contra. En cuanto a los derechos migratorios, ellos podrán recibir la nacionalidad las parejas del mismo sexo que vivan con un extranjero durante más de 2 años. Además, los delitos de violencia intrafamiliar también fueron incluidos para las parejas homosexuales. Es decir, esto está tratando la Corte Constitucional de buscar igualdad en derechos, haciendo la salvedad que la Corte se declara inhibida para incluir o no a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de familia. El sistema de salud de las fuerzas militares incluirá a las parejas gays en cuanto a pensión de supervivencia y a la condición de beneficiario en salud. Ya hay fallos de la Corte Constitucional, ya hay personas que del mismo sexo han o están recibiendo pensiones por parte de sus parejas. Los derechos de patrimonio inembargable también incluirán a las parejas homosexuales. Es decir, son una serie de derechos y de excepciones que podríamos decir que también hacen parte con respecto al pronunciamiento que ha tenido la Corte Constitucional para las parejas del mismo sexo. Sandra, que también nuestra compañera, nos va a hablar un poco del tema político al respecto de todas estas sentencias que ha tenido la Corte Constitucional hablando del caso de las parejas del mismo sexo. Gracias. Buenos días, Rafa. Buenos días, Lucy. Buenos días, profe. Yo les voy a hablar sobre el avance de la Corte Constitucional. En el 28 de enero del 2009, la Corte Constitucional de Colombia, por ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, él decidió la modificación de 42 normas incluidas en aproximadamente 20 leyes. Eso con el fin de lograr una equidad entre parejas homosexuales, excepto en el asunto de la adopción, sobre lo que la Corte no se pronunció en ese momento. Sin embargo, el acto de adopción en Colombia puede hacerlo un solo individuo, siempre y cuando uno de los progenitores uno de los hijos sea hijo del progenitor. Listo. Entonces dice que la sentencia del 2009 deja a las uniones de parejas del mismo sexo al mismo nivel, muy parecido al matrimonio también, convirtiendo a Colombia en un país pionero en América Latina al proporcionar tal grado de equidad. Pues en otros países el alcance es regional o se limita únicamente al ámbito económico. Historia política. En Colombia no está prohibido realizar actos homosexuales desde que entró en efecto el decreto 100 de 1980. Con la nueva constitución de 1991 se incluyen especiales derechos para la comunidad LGTB, como son el derecho a la igualdad, el derecho al desarrollo de la libre personalidad y el principio constitucional del pluralismo. En el año 2000 el Congreso establece en su Código Penal una norma que agrava la pena cuando se demuestre que tal delito fue motivado por la orientación sexual de la víctima.
En el año 2001, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoce por primera vez el derecho de visita íntima de una pareja al mismo sexo en una cárcel. También en el año 2003, la Corte Constitucional reconoce este mismo derecho, haciéndolo extensivo a todas las parejas del mismo sexo. Sí. María Lucy y Sandra y profesor, la situación del matrimonio ahora que nuestra compañera Sandra está tocando este tema entre personas del mismo sexo en Colombia es considerablemente compleja. Todo el mundo sabe que aquí el matrimonio entre personas del mismo sexo todavía no se ha dado. Lo que sí se ha dado es la unión marital de hecho. Eso es claro y es un acto solemne que se hace ante un notario. Es un acto público y ya tenemos, pues aquí, por ejemplo, en la ciudad de Manizales, constantemente viven realizando este acto solemne en las distintas notarías de la ciudad. Esto que quede muy claro, teniendo los mismos efectos del matrimonio, el hecho de la unión marital de hecho. Pero Rafa, se supone que ya en Colombia se han realizado varios matrimonios, porque la ley dice que esa discreción del juez o del notario usar la palabra matrimonio. Y ha sucedido. ¿Qué pasa? Que el señor Procurador General de la Nación ha dicho, nos ha escrito a los juzgados, nosotros hemos recibido cartas de ellos, a los notarios, a las personas encargadas, notarios y jueces, de que hay que reportar ante la Procuraduría General de la Nación cada vez que se realice un acto de estos. ¿Por qué? Porque él no considera que ese matrimonio sea válido. Y entonces muchos jueces se sienten amenazados al realizar una ceremonia de este efecto. Pero se considera familia, se consideran casados, se legaliza la unión marital de hecho mediante este acto. ¿Por qué? Porque entran a gozar de todas las prerrogativas que da ese matrimonio, como es lo de la pensión, sí, lo de la salud, el derecho a heredar, comprobado que vivieron 5 años juntos, convivieron. Y los efectos para disolver esta unión marital, de hecho, son los mismos como si fueran personas de ambos sexos, ¿no? Ajá, claro, porque entran con las mismas... sí, la misma característica. Pero, profe, lo vamos a invitar a ver este video, este informe, que nos habla un poco de estos derechos que han tenido la comunidad LGTBI al respecto de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Es un breve video. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional aprobó la adopción de un niño por parte de una pareja homosexual, argumentando el derecho de los niños a crecer en un núcleo familiar. El argumento del papá, la mamá, el perro, el niño, la niña, pensarse que esa es la familia en Colombia es un engaño. Creo que tenemos que revisar, simplemente revisar la historia que cada una tiene, y la mayoría de nuestras familias no están conformadas por ese modelo ideal. Aunque la decisión no cobija totalmente a la comunidad LGBTI, activistas de estas minorías sexuales afirman que el fallo es un paso que contribuirá a la construcción de una sociedad más igualitaria. Creo que todo ese tipo de cosas van aportando a que tengamos una sociedad realmente respetuosa y una sociedad y un Estado realmente garante de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, incluyendo niños y niñas. Detractores de la adopción homosexual aseguran que esta traería efectos perjudiciales para los niños. Sin embargo, un informe enviado por el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional descarta que la orientación sexual influya en el desarrollo cognitivo y social de los menores. El empaque del cuerpo no es el que garantiza cómo va a ser su educación. Son las actitudes, es el amor, es el rol, es la función, y eso está vigente en una relación de 2 personas homosexuales o de 2 lesbianas o de un hombre y una mujer. Los caleños también celebraron la decisión de la Corte. Me parece que vamos progresando a nivel legislativo, ¿no? Colombia va a aparecer ya en el mapa como un país que sus normas se están actualizando como se actualiza el mundo. Es un avance, un gran logro, porque pienso que según la Constitución y la naturaleza, todas las personas tenemos los mismos derechos. El aval que ha dado la Corte Constitucional solo aplica en caso de que los adoptantes sean la madre o el padre biológico de los menores a adoptar. Ya para terminar, profe, vamos a hacer un breve recuento sobre las distintas sentencias o jurisprudencia que hay al respecto de todo este tema por parte de la Corte Constitucional e incluso del mismo Consejo de Estado. Mi compañera Sandra le va a hablar de una sentencia en particular que define la palabra familia en el tema de la población LGTBI. Gracias, Rafa.
Bueno, mediante la sentencia C-577 de julio del 2011, la Corte decidió esta demanda, afirmando que, primero, la pareja homosexual conforma familia y como tal merece la debida protección por parte del Estado, abriendo paso al reconocimiento de los derechos plenos de las familias homoparentales. Segundo, hay un déficit de protección de derechos de la comunidad LGTB que debe ser subsumido mediante una política pública de rango nacional. Tercero, que si para el 20 de julio del año 2013 el Congreso no ha legislado sobre el matrimonio igualitario en Colombia, este empezará a aplicar automáticamente a partir de esa fecha, de tal manera que cualquier pareja del mismo sexo podrá acudir ante un notario a legalizar su matrimonio civil, convirtiéndose Colombia en el cuarto país latinoamericano en permitir el matrimonio igualitario, después de Argentina, Uruguay y Brasil. También para continuar con un poco más y profundizando en este tema de familia, el 30 de julio del año 2014 el Consejo de Estado ha reconocido el derecho de las personas de cualquier raza, de cualquier creencia, de cualquier orientación sexual a conformar de manera libre y autónoma familia. Todo esto para dar un paso a una protección efectiva y garantista que respeta los derechos de las personas en un verdadero, real y plano de igualdad. ¿Esto qué indica? Que también los homosexuales, también esa población tiene derecho y el Estado se los quiere garantizar. Aquí existe la posibilidad de construir una familia con el ser que se quiere y con el fin de proteger a los hijos biológicos, adoptados o de crianza en un panorama de solidaridad y apoyo mutuo permanente. A propósito de adopción, nuestra compañera Lucy sí nos va a hablar de este tema. Bueno, la Corte Constitucional ha fallado acerca de la adopción conjunta con condición. ¿Qué quiere decir con condición? Que no toda pareja homosexual tiene derecho a adoptar, a menos que reúnan las condiciones de que el hijo sea sea hijo biológico de una de las parejas, de uno de los dos. Es decir, ¿existen algunos requisitos? Existen, claro, es que no es abierto hasta ahora. Simplemente es eso, que sea hijo biológico de alguna de las dos. El 28 de agosto de 2014, la Corte Constitucional debió resolver la acción de tutela presentada por Ana Leiderman y Verónica Botero, una pareja de Medellín que se casaron en la Alemania y a pesar de que en Colombia todavía no existía no se había legislado sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues de todas maneras ellos se casaron en Alemania y era válido acá en Colombia. A los 2 años de convivir Ana decidió quedar embarazada y Ana y Verónica pidió que se le reconociera la adopción de la hija de ambas. Luego de pasar por diversos juzgados y de que el Ministerio de Salud dijera que la orientación de los padres no es un problema para el desarrollo cognitivo y social del menor, la Corte Constitucional aprobó la adopción conjunta de la menor, convirtiendo a Colombia en el primer país de la región en aprobar la adopción conjunta de menores por parte de parejas homosexuales cuando uno de los integrantes sea el padre o madre biológico. Perfecto, profe, esperemos que le haya gustado este breve video. Muchas gracias por todo lo que nos dio usted durante el semestre, por las clases, por lo que aprendimos, y créalo que fue muy, pero muy interesante este tipo de sentencia y este tipo de trabajo que usted nos puso como fase final ya de todo este proceso educativo. Muchas gracias de mi parte. Mi compañera Lucy pues también tiene algunas palabras para usted, al igual que Sandra. Profe, lo mismo, muchas gracias y espero que nos veamos en otro semestre. Fue un placer. Mi compañera Sandra. Hola, profe, sí, tal cual. Muchas gracias por todo. Bueno, espero que le haya gustado, profe, y muchas gracias por todo.